A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. Qué gusto de saludarlos. Buenas tardes. Es siempre un placer conversar con ustedes y casi que la cámara me sorprende. Yo diría que son dos temas de la coyuntura que podemos tratarlos y podemos conversarlo con ustedes. Primero, yo no sé a qué renuncia el señor Toscanini. Él dice que ha presentado su renuncia. ¿Renuncia a qué? A ministro del Interior, por favor. Segundo, dice que es un tema de salud y que la altura, un poco como que a sus problemas de salud, les acentúa en sus reacciones. ¿Pero acaso no sabía que el Ministerio del Interior funciona en la ciudad de Quito? Y Quito está en la altura. Es decir, son de esas cosas que suelen ocurrir, que tienen explicación por sí solas. Es decir, el Ministerio del Interior, casi digo como suele decir Luis Eduardo Vivanco, el misterio del interior. El Ministerio del Interior estuvo sin titular. Así de sencillo. Estuvo sin titular. Que renuncia, que incluso ha tomado contacto con su sucesora. Yo no sé si se ha posesionado o no la sucesora, que dice él que entrará en funciones, y que hablaron de los temas del ministerio para que supuestamente en ese trajín o en esa vía, quien lo suceda, continúe con su obra. ¿Qué obra? ¿De qué podemos hablar? Yo creo que no terminó de entender de lo que se trata. Alguien escribió en un Twitter. Por supuesto, no tengo autorización de la persona que lo escribió, pero voy a dar su nombre, por supuesto. Alguien escribió no voy a dar su nombre porque el Twitter es público, y decía, no solo es un problema para el señor Toscanini haber estado en funciones y asimismo, o al mismo tiempo, no haber ejercido funciones. También es un problema para la Universidad Católica, porque la Universidad Católica lo tiene como rector terrible. Es impensable que se diga eso, pero está ahí en un Twitter. Así que un fracaso en un ministerio tan importante, porque se ha de entender que corresponde a ese ministerio velar fundamentalmente por la seguridad de los ciudadanos. ¿Estábamos seguros? ¿En qué manos estábamos? La cabeza, el ministro, se entiende que si no va a imaginar, porque es de imaginación, es de creatividad, si no va a crear políticas públicas en seguridad, por lo menos debió haber entendido lo que se había diseñado en el tiempo, porque la policía pues no es desde ayer, pues que existe y que está y que tiene bajo su control políticas de seguridad. Otro tema que no podemos dejar de tratarlo, qué desgracia tener que hacerlo casi a semana seguida. Ya tuvimos el problema del accidente con los hinchas del equipo Barcelona hace pocas semanas, hace 15 días si no me equivoco. Ya tuvimos el problema del bus con droga. Muertos entre los dos accidentes, si no me equivoco, más de 30 muertos. Bueno, hoy nos enteramos del accidente de la cooperativa, del bus de la cooperativa Viajeros en la ruta Cuenca-Loja. 11 muertos. Cuando se dio el accidente del vehículo que transportaba a los hinchas de Barcelona en la ruta en la ruta Guayaquil, Cuenca, Guayaquil,
salió el señor, si no me equivoco, de apellido Calle, que es el director de la Agencia Nacional de Tránsito. No sé si estoy en un error. Salió y dijo, vamos a suspender la cooperativa. Es decir, toda la cooperativa se cierra por este accidente. Los choferes salieron de inmediato, los cooperados, a decir qué culpa tenemos nosotros si otro es el que se accidenta. Además, nuestra ruta es Daule-Guayaquil, Guayaquil-Daule, y de pronto la contrataron para que se vaya a Cuenca llevando hinchas de un equipo de fútbol. Y yo pregunto, ¿y ya descubrieron por fin quién autorizó que ese vehículo podría salir de la provincia de Guayas y convertirse en un servicio de transporte interprovincial, aun cuando sea contratado para eso? Pero alguien debió haber autorizado. Se entiende que los vehículos de servicio público solo pueden hacer tal servicio, valga la redundancia, en la ruta que está previamente autorizada a través de un, ¿cómo se llame? Pues una autorización de transporte. Luego del accidente aquí en Papallacta, el señor Calle no dijo que va a suspender a la cooperativa a la que correspondía el vehículo que trajo droga desde Cali, porque obviamente no tenía jurisdicción sobre eso. Debieron haber hecho aquellos funcionarios que tienen que ver con el tránsito, con la aduana, con Interpol, con migración, con todo, un análisis y un control previo. El control previo en tránsito tiene muchísimas ventajas, o diría todas. Para matricular un vehículo se tiene que llevar el vehículo, tiene que estar exactamente revisado, todo el vehículo. Sistema de frenos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una prevención, pues. Porque si le dan a un vehículo un certificado, a una cooperativa un certificado de un permiso de operación para rutas que necesita cierto tipo de vehículos con ciertas características, es obvio que se previene accidentes de tránsito. Y si los vehículos hoy mantienen un GPS que esté controlado desde la oficina de tránsito, y aparte de eso, al interior de su vehículo tienen un dispositivo que marca la velocidad de los pasajeros, pueden al chofer de alguna manera decirle, señor, usted está a una velocidad superior a la autorizada en este tramo, y el próximo policía que encontremos lo vamos a denunciar. Pero es que los pasajeros también tienen que poner lo suyo, pues. Qué desgracia tener que estar hablando de esto. Pero cuál mi sorpresa, el accidente del bus de la cooperativa Viajeros ocurre en la madrugada del día sábado, es decir, para amanecer domingo. Gente que iba, como acostumbran desde la ciudad de Cuenca y la provincia de la Azuay, en sus propósitos y sus romerías a la ciudad del Cisne, devotos de la Virgen, en la advocación de Virgen del Cisne, iban a eso y encontraron la muerte. Pero nuevamente sale el director de tránsito y dice que suspenden a la cooperativa Viajeros. Yo pregunto, el presidente de la República, luego de los dos accidentes, no dijo que había dispuesto que en la cadena de mandos y funciones tenían que cancelar a todos los funcionarios. Pero no es el mismo funcionario, pregunto yo. Es el mismo funcionario. Es decir, que la disposición del presidente no se cumplió. Increíble. Quiero referirme a un tema que en estas horas es muy importante. A ver, el presidente se encuentra este momento en viaje hacia el Japón con un grupo de funcionarios y, si no estoy mal enterado, algunos empresarios, líderes empresariales que evidentemente se ha de entender que las agendas las logran armar de tal manera que el sector público y el sector privado con sus pares inicien pues un operativo. Lo digo así porque se me ocurrió el término ya que venía hablando de algo que tiene que ver con operativos de seguridad, etcétera. Que inicien conversaciones sobre las ventajas que podrían existir en el comercio, que nosotros nuestros productos los lleguemos a posicionar en mercados como por ejemplo el japonés. No voy a este instante a suponer qué productos podríamos venderles,
Sí, por supuesto, los japoneses nos pueden vender muchos productos. Podemos hacer una transferencia, aspirar a una transferencia tecnológica desde el Japón, desde luego. Podrían interesarse los empresarios en invertir en el Ecuador para, no sé, para ensamblar vehículos japoneses, motocicletas japoneses, en fin, una serie de posibilidades. Pero en medio de este viaje, o coincidiendo con la temporalidad, se viene hablando mucho de la última ley y las medidas económicas. Yo no sé si son medidas o son disposiciones administrativas, pero bueno, digamos que lo son, medidas económicas. Jerarquicémoslas. Las medidas económicas no pueden ni de lejos convertirse en una especie de, cuando comienza a hablarse de medidas económicas, es una especie de cortina que como que cubre o encubre algo que está detrás de la cortina, algo que se propone el gobierno. Entonces, vienen los líderes empresariales y dan su opinión. Vienen los líderes gremiales, representantes de los trabajadores, y dan sus opiniones. Vienen los analistas dan sus opiniones. Los exministros en el ramo dan sus opiniones. Los expresidentes, por supuesto, y claro está que la visión de un expresidente de la República debería ser algo así como ese pensamiento que contribuye para que la ciudadanía entienda que debe ser parte de una decisión política que debe ser el antecedente que le da fuerza a una decisión técnica como para tomar decisiones. Y hacia allá quisiera enfocarme para dialogar con ustedes. El ministro de Finanzas acaba de firmar un crédito por $500 millones. Cuando uno escucha, y muchísimos ciudadanos conversan de esto, que los montos de deuda que contraen, o que contratan, o como se llame, cuando son montos no muy altos, es decir, $500 millones, ¿qué piensa la gente de inmediato? Dice, están contratando deuda para pagar sueldos. Es decir, $500 millones no es ni de lejos una cantidad de dinero que sirva para darle sustento a un plan de largo aliento, donde no estemos, pues, como cuando alguien saca plata a intereses altos y a tiempo corto, que le golpean la puerta y le van a cobrar. 500 millones para pagar sueldos, 500 millones para combustible de los vehículos públicos, 500 millones para pagar viáticos, pasajes en avión, 500 millones. Es una duda terrible la que se pone alrededor de ese monto de deuda. A ver, cuando digo es una duda, no estoy hablando de que se está previamente o prejuzgando en qué se va a mal usar el dinero. No, pagar sueldos no es mal usar el dinero en principio, porque el funcionario público es un servidor y tiene que cobrar, obviamente. Pero ¿cuándo vamos a llegar al fondo de las cosas y vamos a pensar? ¿O cuándo van a pensar? Pues voy a excluirme de esto. Que no hay otra alternativa por lo que hemos visto, lo que ha ocurrido en el mundo. ¿Cuándo van a resolver ir al Fondo Monetario? Pero como entrar a su casa con dignidad, con firmeza, con categoría. Señores del fondo, buenos días. Somos accionistas del fondo, los ecuatorianos. Y venimos aquí no a pedirles, venimos a exigir nuestro derecho de contar con servicios, fundamentalmente financieros. Tenemos un déficit en el país que nos dejó el señor Correa y su gobierno de tantos $millones. Y ustedes que son nuestros, o nosotros que somos
socios del fondo, ustedes estaban obligados en el ejercicio gubernamental del señor Correa de decirle a él y a su banda lo que estaban haciendo y no lo advertían. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que yo soy accionista de un banco y el gerente y el presidente hacen lo que quieren y me están incluso alterando los balances? Y de pronto el banco entra en crisis de liquidez, por decirlo, y llego a una sesión de la Junta de Accionistas y no me comentan lo que está pasando. ¿Cómo es que no tengo yo derecho y obligación incluso de decirle, ustedes, nosotros somos accionistas, ustedes son meramente nuestros administradores, ¿y cómo es que ustedes se callaron? Pero claro, para hacer eso se requiere haber escuchado a los expertos. Se requiere que el Ecuador, a través de sus autoridades y sus funcionarios y los secretarios de Estado del presidente de la República, diseñen un plan serio de inversiones, de deuda por supuesto, para decirle al fondo, señores, esta es nuestra realidad económica. Y tenemos porque además el presidente, todos los sectores políticos han discutido y políticamente han encontrado una terapia del dolor. Es decir, ¿qué es lo que puede pasar si se elimina un subsidio? Una terapia del dolor. Cuando el paciente va donde el médico y le dice tenemos que abrir ya y sacar el tumor, el médico se concentra en cómo extirparle el tumor que no puede estar un día más, pero en el posoperatorio diseña una política del dolor para que no entre en shock, porque todos los días tiene un dolor en la recuperación en el posoperatorio que puede hacer entrarlo en shock. Entonces, el presidente de la República, el equipo económico, debería diseñar una política del dolor, por supuesto, pero una política que tenga no solo el aval, que tenga como resultado de una discusión en el más alto nivel. El más alto nivel es de todo el tejido social. Que todos entiendan que en el Ecuador tuvimos una avalancha de mafiosos que manejaron la economía y se llenaron de plata. Se robaron el dinero y los jueces están tras de ellos y los fiscales igual. Pero entonces si se llevaron el dinero y hay un déficit terrible, pero además el Estado perdió mucho dinero. A ver, en la refinería del Pacífico, ¿solo se llevaron el dinero o el Estado con esa inversión torpe perdió alrededor de 1.200 millones de dólares? Y si estoy equivocado en la cifra. Bueno, entonces vamos a desagregar. ¿Qué cantidad de los 1.200 millones es útil y para qué? Así de sencillo. Entonces, si es que nosotros no le pedimos a la gente que sea parte de la decisión política, como para entender que debemos ir a un organismo como el fondo que nos dé sus recursos, pero que además patrocine, que el mercado de capitales negocie con nosotros a largos plazos. ¿Y por qué digo esto del mercado de capitales? Porque el mercado de capitales a nosotros nos ve peor que al diablo. Porque en el Ecuador al señor Correa y su banda se le ocurrió declarar el default en el año 2008. Cuando teníamos petróleo alto y teníamos los recursos, declararon el no pago unilateral, lo que quiere decir default. Eso o de eso no nos vamos a curar nunca. Cuando hablo de nunca estoy hablando de por lo menos unas 6, 7, 8, 10 generaciones para que se olviden, más o menos se olviden. Eso nos dejó marcados. Por eso es que cuando va el ministro de Finanzas, contrata deuda 4 o 5 veces más de lo que contrata el Perú, Colombia, Uruguay, Chile, etc. ¿Por qué? No porque él quiere. Porque el riesgo país es tan alto que se traduce el riesgo país en el costo del dinero, nada más por eso. A ver, yo no soy economista, ni mucho menos, pues. Esto dicen los economistas. ¿Pero quién más dice esto? La lógica, pues. La lógica, si yo voy al banco y voy a hablar de un banco cerrado para que no me facturen la cuña, si yo voy al banco de la SUAY y le pido $1,000
y se me cumple la fecha de pagar un porcentaje del interés y del capital. Y le digo al gerente del banco, señor, no le pago porque no me da la gana. ¿Qué ocurre? Si yo tengo operaciones financieras previstas en los otros bancos, es decir, el Banco de la SUE tiene que advertir al sector financiero para que una persona como yo, de esas condiciones, de esas características mafiosas, no contamine pues al sistema. ¿Qué es esto? Está escrito. Hay que irlo a buscar en la biblioteca, hay que meterse a googlear y encontrar. No, esto es de simple lógica. De simple lógica. Nosotros, con el default de Correa, Patiño, la señora que no se llegó a posicionar y finalmente se fue, el subsecretario de Patiño, yo le escucho hoy al señor Ortiz hablar mucho de estos temas. Sí, pero él estuvo de subsecretario, si no me equivoco. Si estoy equivocado, yo lo rectificaré. Pero el señor Ortiz fue el subsecretario de Patiño cuando declararon el default. Es decir, no pago porque tengo. Cuando un país tiene y no paga, la deuda, sus obligaciones, es peor cuando no paga porque no tiene, pues, es obvio. El mismo sistema financiero internacional, creo yo, pues, así lo voy a decir en mis términos, se sensibiliza porque no puede pagar. Y cuando digo se sensibiliza, diseña políticas de crédito para con crédito pueda recomprar deuda y salir del problema. Pero ¿para qué más sirve el fondo? Más o menos me expliqué lo que significó el default de Correa. Esa desgracia pública nos dejó manchados. Y por esa desgracia pública de Correa que hay que cobrarle, y hay que declararlo por esto de insolvente eterno, porque hay que repetirle el costo de esta estupidez, pues en la que le metieron al Ecuador, estimadas amigas y amigos. Cuando yo decía ir al fondo con digámoslo de mejor manera, como en el año 1992, el presidente Sixto Durán Ballén, el vicepresidente Alberto Dajic Garzosi, el gerente del Banco Central, el presidente de la Junta Monetaria, el gerente del banco, el presidente de la Junta Monetaria en esa época, en el 92, era el señor Vaquerizo Valenzuela. El gerente del Banco Central, el señor Augusto de la Torre, no fueron a golpear las puertas en el Fondo Monetario. No. No fueron a golpear las puertas en el Fondo Monetario. El Fondo Monetario vino al Ecuador. Llegaron al Ecuador y los funcionarios del gobierno de Sixto le dijeron, señores, este es el plan que nosotros hemos diseñado. Y para eso hemos hecho un diseño estratégico político con el Congreso, con los sectores políticos. Y bueno, va a haber gente que reaccione y tiene derecho, porque en un gobierno democrático hay que escuchar a los que están a favor y los que están en contra. En favor y en contra. Este es el diseño político con el que nosotros damos sustento al diseño técnico. Así que este es nuestro plan. Y si es un plan, pues, con el fondo. Claro, ¿qué significa eso? Que el BID, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, el mercado de capitales diseñan políticas de endeudamiento en favor del país a 30 años de plazo, 10 de gracia, 2%, 3%. Este instante en el Perú acaban de contratar deuda al 3.8%, casi 4%. ¿Nosotros estamos pagando eso o estamos pagando 2 veces más? O quizá mucho más intereses. ¿Pero por qué? Por todas estas cuestiones que hemos vivido. Así que no podemos, no deberíamos pasar un minuto más. Y creo que de una vez debemos quitar de la discusión política y pública esto que los funcionarios salen y dicen, en materia de subsidio, nosotros no vamos a subir tal producto. A ver, no se sube, no se elimina el subsidio a un producto, no por buenas gentes o malas gentes. No se lo eliminan porque técnicamente no es necesario. Termino solo diciendo una cosa. ¿Cómo no puede haberse revisado el diésel para el sector público
para el transporte público. Había que eliminar el subsidio y pagarle subsidio directo al transportista para que no suba los pasajes. El 66% del consumo del diésel está en el transporte público. Señoras y señores, qué gusto de haber estado con ustedes, con temas apasionantes. La próxima semana nos volveremos a ver. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.